Antes de desarrollar el comentario que tengo por delante, voy a identificarme. Mi nombre es Manuel Romero, me congrego en la Asamblea de Coro desde que ésta se estableció el 10 de noviembre de 1974. Comparto con 2 hermanos más la responsabilidad del presbiterio de nuestra Asamblea. Conozco a los esposos Velasco, nuestro hermano Don Alcímedes y nuestra hermana Doña Sara, desde algún tiempo antes de ellos ser encomendados a la obra del Señor acá en Venezuela. Entre las asambleas que ayudaron en la obra aquí en Coro, antes de establecerse esta, estaba la asamblea de Punto Fijo. Hermanos de ejercicio, para aquella época venían con cierta frecuencia a los cultos de predicación y estudio bíblico que se realizaban en la semana. Nuestro hermano Gabriel Manzano Campos, actualmente en la presencia del Señor, con algunos otros hermanos, nos visitaban con frecuencia, tanto en la semana como en los domingos de ministerio, que estaban fijados y todavía lo están, el primer domingo de cada mes. Esto sucedía por la década de los años 70, aproximadamente, ya que la asamblea aquí en Coro se estableció por esa fecha, como he mencionado. Así como en los tiempos apostólicos se escuchaba el nombre de Apolos entre los jóvenes que prometían como hermanos que podían dar mucho en el servicio, en la obra, de la misma forma, entre las asambleas de Falcón se escuchaba acerca de un joven ingeniero metalúrgico oriundo de la península de Paraguaná, específicamente de Punto Fijo, que ayudaba a los hermanos de las asambleas de la capital, Caracas, en cultos de predicación, no solo en el local, sino también en los sitios públicos como plazas, etc. Este joven era nuestro hermano ahora encomendado a la obra, Don Alcímedes. En aquel tiempo, tengo entendido, no era común realizar cultos de predicación con un megáfono o un altoparlante ante cierta cantidad de personas. Por lo menos aquí en Falcón, en esa época, no era usual. Que yo sepa, nadie lo hacía, o casi nadie. Nuestro hermano Alcímedes fue, conjuntamente con otro, para mí, en cierto modo pionero en esta modalidad, por llamarlo de alguna forma, de predicar el Evangelio. Claro, nuestro hermano no hacía esto solo, había un grupo de hermanos que conjuntamente con él realizaban esta actividad. Como esto era algo relativamente novedoso, es posible que hermanos de responsabilidad algo conservadores no veían con buenos ojos esta forma de predicar. Sin embargo, ellos continuaron con el ejercicio. Aproximadamente unos 5 años después de establecerse la asamblea de Coro y antes de ser encomendado al servicio en la obra, el hermano Alcímedes fue reconocido como anciano de nuestra asamblea, ayudándonos a llevar la responsabilidad del ministerio por aproximadamente unos 2 años, si mal no recuerdo. La familia Velasco, ya en ese entonces casado él con nuestra hermana Doña Sara, oriunda también de Punto Fijo, fijaron su residencia aquí en la ciudad de Coro, donde todavía la tienen y en donde hemos visto crecer y formarse toda su familia, a la cual todo el pueblo del Señor en Venezuela conoce. Para ese entonces él trabajaba en el UTAP, mejor conocido entre nosotros los coreanos como el Tecnológico de Coro. Tengo entendido que ahora tiene otro nombre. En aquel entonces se ganó la confianza y el aprecio del pueblo del Señor en Coro, y cuando se nos informó oficialmente a todos los ancianos acerca del propósito para encomendarle a la obra, todos nosotros estuvimos de acuerdo. Recuerdo que don Bruce Cumming cumplió un rol muy importante, humanamente hablando, como tutor y guía espiritual de la vida de nuestro hermano. Nuestro hermano Alcímedes, fue encomendado a la obra, como todos sabemos,
el 19 de abril de 1980 con el consenso unánime de todas las asambleas de Falcón y por supuesto de todas las demás asambleas en el país existentes para aquella época. El escenario que el hermano Alcímedes tenía en mente al comenzar su servicio era Falcón, específicamente la serranía de Coro. Entiendo que hasta estas alturas, cuando tiene los años que hemos mencionado en la obra, ha demostrado que lleva en su corazón su amor y dedicación por los pueblos y caseríos que conforman esta región montañosa del estado Falcón. Podemos decir que ha trabajado y todavía lo hace, según se lo permitan sus fuerzas, en pueblos y caseríos de la sierra falconiana, tales como Churuguara, como Maporal, Santa Cruz de Bucaral, el Paují, el 30, la Cruz de Taratara y Curimagua, entre otras. Han sido escenario de sus muchas actividades como evangelista, predicador, consejero y maestro, de aquellas que han sido, a todos aquellos que han sido convertidos, por supuesto, sin descuidar sus actividades a través de los años en aquellas asambleas congregadas en otros estados fuera pues del ámbito de Falcón, en donde también se ha ganado el cariño y la confianza de los hermanos. Cuando nuestro hermano Alcímedes fue encomendado, aún no existía asamblea ni en Churuguara, ni en Santa Cruz de Bucaral, mucho menos en Dabajuro, de manera que nuestro hermano Alcímedes ayudó mucho conjuntamente con don Bruce Cumming y por supuesto los hermanos de la asamblea de Coro en la formación de las asambleas de Churuguara y la asamblea de Churuguara en la asamblea de Dabajuro al occidente del país, y otras que se han establecido posterior a su encomendación. Hoy en día cuando tanto él como nuestra hermana Sara son adultos mayores y nosotros sabemos que ya sus fortalezas físicas no son las mismas que tenían cuando fueron encomendados, sin embargo la sabiduría que ellos han adquirido a través de sus experiencias y ejercicios delante del Señor han sido y será todavía aprovechada por los que hemos escuchado las intervenciones de nuestro hermano en cultos de ministerio y estudios bíblicos. A esto añadimos las personas que han sido convertidas con la cooperación de ellos. Muchos son las asambleas cuyos ancianos hemos solicitado el consejo de nuestro hermano en asuntos difíciles y delicados que resolver, y hemos recibido su orientación, la cual nos ha ayudado muchísimo. Tanto él como nuestra hermana Sara han ayudado a hermanos y hermanas en asuntos y problemas personales. Algunos que otro hermano joven se acerca a ellos para pedirles consejos y no han sido defraudados. Lo que digo no lo hago como lisonja, y disculpen hermanos, pero personas como ellos, con la trayectoria que tienen, gracias a la bondad y gracia del Señor, merecen que humanamente se les reconozca el fruto de su trabajo. Que el Señor continúe guardando a nuestros hermanos en su noble y eficaz labor que realizan en y para la obra del Señor. Para ello cito 1 Corintios 15 y 58, un versículo muy conocido, que dice de esta forma: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos, con la ayuda del Señor, a hacer un pequeño recuento o reseña acerca de nuestro apreciado hermano Alcímedes y la hermana doña Sara. En este momento, como notamos el tiempo que tienen en la obra del Señor, los 40 años
que ellos han cumplido en la obra para la honra y la gloria de nuestro gran Dios todopoderoso, para su honra y su gloria, el servicio de nuestro hermano. Y tanto gusto para mí, hermano Julián Escalona de la Asamblea de Coro, poder hacer un pequeño resumen en relación con lo que yo he vivido viendo a nuestros apreciados hermanos en el poco tiempo que tengo en los caminos del Señor, ejercitados en la obra. Vamos a leer con la ayuda del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 7, luego leemos el 17 y de último leemos el 24. Dice así: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Versículo 24, saludad a todos vuestros pastores. Hemos leído estas porciones que nos indican la reseña que podemos hacer de un hermano, no esperando que él parta de este mundo para hablar de él, no. Podemos hacerlo, y es bueno hacerlo, mientras nuestros apreciados hermanos están con nosotros aquí en la tierra. Acordaos de vuestros pastores, acordándonos de ellos. El ejercicio de la obra del Señor es un compromiso para mí tener que mencionar algunos aspectos que tal vez uno pasa desapercibido, otros que a otros les parece bien y también los reseñan en otra forma de mencionarlo en relación con la obra de nuestros apreciados hermanos. Bueno, por primera vez tuve la oportunidad de ver a don Alcímedes en la Asamblea de Tucaca siendo un adolescente, en el 1984, en unos cultos allá, acompañado por otros hermanos de Puerto Cabello que siempre ayudaban a la Asamblea de Tucacas, la Asamblea de Valle Seco, los hermanos que se dedicaban a la obra allá. Ellos estaban acompañando a don Alcímedes en esa obra en relación con la predicación del Evangelio, esa serie de cultos. Luego, con mucho más oportunidad, pude conocerle bien a ambos, a la hermana Sara y don Alcímedes, en la Asamblea de Coro, cuando llegué por allá por el año 1987, siendo ya joven, en la ciudad de Coro, donde, bueno, pudimos tener más contacto con ellos por estar cerca en la Asamblea allí, vivir en la ciudad, en esta ciudad, y los consejos de la hermana Sara también a mi persona como joven para el crecimiento de la obra del Señor como una madre de Israel fueron muy efectivos y todavía lo son en mi vida, en la obra que ella hacía internamente en la asamblea y con los hermanos jóvenes, las hermanas, el consejo, la ayuda diariamente. Don Alcímedes predicando el Evangelio y ella ayudando a otros en la Asamblea de Coro y en otros lugares también cercanos. Igual lo hizo con mi esposa, consejos para los jóvenes que estábamos iniciando en los caminos del Señor para esos tiempos. Bueno, es interesante también mencionar cuando fue don Alcímedes que llevó el Evangelio a mi familia ya en Curimagua, especialmente a mi familia. Tengo una familia numerosa, y allí fuimos y se predicó el Evangelio en un lugar llamado Macanilla, allá arriba en la montaña, lejos, un poco más alejado de la población de Curimagua,
más arriba aún, un lugar muy frío, donde se llevó el Evangelio por primera vez, siendo todavía en el 1989, por allá a principios del año, en enero. Don Arcímedes subió con su jeep rojo hasta aquel lugar para llevar la palabra de Dios. Y estando allí en ese lugar, mi padre pudo escuchar la palabra y mis hermanos, como he dicho, una familia de 27 hermanos más o menos. Él llevó el Evangelio allá con otros hermanos, por supuesto, y vamos a decir, fueron pioneros en esa obra. Y aunque ha dado poco fruto por el ejercicio, pero hay conocimiento de la palabra de Dios en aquel lugar llamado Macanilla. Es más, en ese mismo tiempo él escribió un tratado llamado Anhelos de Libertad. Muchos lo han leído. Ese tratado salió mucho para ese tiempo y el tratado se llamaba Anhelos de Libertad, que hablaba acerca de el levantamiento que José Leonardo Chirino hizo allá en la serranía de Falcón, allí específicamente en Macanilla. Tal vez eso le llamó la atención a él, el estar allí predicando, y pudo escribir ese tratado y pudimos leerlo en relación con ese levantamiento del negro José Leonardo y aquellos ambos que lo hicieron en esos días. Hacía específicamente el cumplimiento de, creo que eran 200 años del levantamiento de los negros en aquella población. Bueno, y también podemos mencionar algo breve en relación con la obra del Señor allá en Dabajuro, el comienzo de la obra en Dabajuro. A inicios, por allá, por el año de 1989, 90, se inició la obra en Dabajuro, todavía teniendo su jeep rojo. Él iba ya llevando a los hermanos desde Coro, con otros hermanos también, los hermano Tiberio, el hermano Jonathan, y otros hermanos que iban acompañándole, llevando la palabra a Dabajuro por primera vez, donde el hermano Donaciano Mosquera abrió el camino, vamos a decir, para llevar la palabra a aquel lugar, ya con el Señor, el hermano. Bueno, allí se inició la obra. Fueron un inicio muy sobresaliente, podemos decir. Se estuvo predicando el Evangelio durante 3 meses corridos, y el viaje a Dabajuro era un viaje aproximadamente en el jeep de 2 horas y media para llegar allá, y luego de regresar 2 horas y media más para volver nuevamente a la ciudad de Coro. Era lejos, muy lejos el trayecto de ir y venir, todos los días, predicando la palabra de Dios allá, y hubo gran fruto, de tal manera que la asamblea se estableció en tiempos, vamos a decir, cercanos a cuando se comenzó la obra allí. Y también el ejercicio de la obra del Señor en el Limoncito, donde es mi esposa. Allí el hermano Arcímedes ha mostrado gran esfuerzo en esos tiempos cuando íbamos allá siendo jóvenes. Don Bruce con su Toyota también, y don Arcímedes predicaban la palabra del Señor en aquellos lugares. Otros hermanos conocen mucho más de la obra en el Limoncito, porque yo llegué cuando ya la obra estaba bastante iniciada, ya estaba el local construido, y estaba allí ya una obra bastante avanzada. Bueno, y todavía don Arcímedes predica la palabra del Señor con tanto interés en el Limoncito, donde la obra no ha sido muy efectiva luego, después de muchos años, pero él ha mantenido el ejercicio de las visitas y el ejercicio de la predicación, y siempre animando a uno para ir allá, sabiendo de que mi esposa es de allá, y él nos anima a ir a aquellos lugares. Entonces, esa es más o menos una reseña corta en relación con nuestros apreciados hermanos, el hermano Arcímedes y la hermana Sara en la obra todavía, habiendo cumplido, como ya sabemos, 40 años en el ejercicio, en la obra del Señor. Y decimos que
como hemos leído, acordaos de vuestros pastores. Es un recordatorio que hacemos de ellos, estando con vidas todavía, pero lo hacemos específicamente para que el nombre de Dios sea glorificado grandemente. Ellos saben que si pueden escuchar los audios, ellos saben que no lo hacemos para la gloria de ellos, es para la gloria y honra de Dios. Y así es. Y siempre me he preguntado qué mueve a una persona, a una pareja, a un hermano, una hermana, a dejar su empleo, dejar su trabajo, donde es bien remunerado, donde puede tener comodidades en su casa, disfrutando de su familia y ver crecer sus hijos cerca allí. Pero siempre me he preguntado eso, ¿qué mueve el corazón de un hermano, una hermana para que deje su trabajo y aún su familia para ir a predicar el Evangelio lejos, en otros lugares, donde va a pasar penurias, va a dormir tal vez en el frío, en el piso, o tantas circunstancias que se pueden presentar para los siervos del Señor en su trayectoria en la obra de Dios? Bueno, una de las palabras que notamos en eso es la devoción. La devoción y el amor por la persona del Señor Jesucristo. Viendo el amor con que Él se entregó, estos hermanos han dejado todas sus comodidades, su empleo bien remunerado para dedicarse a la obra del Señor, siendo ellos ingenieros, docentes, doctores, cualquier profesión que ellos tengan, ellos la han dejado en relación con recibir un beneficio monetario para dedicar su tiempo a la obra del Señor. Y lo más grande también es la persona que les ha acompañado, las hermanas que acompañan a estos hermanos en la obra del Señor, sus esposas, también están en común acuerdo de dejarlo todo para servir en la obra del Señor. Y una de las cosas que les mueve, como hemos mencionado ya, es la devoción que tienen al Señor y también el amor hacia Él en su entrega total, no importándole pasar penurias y pasar, vamos a decir, dificultades en su vida material. Pero el Señor les ha ayudado, el Señor les ha sostenido y les sostendrá aún en este mundo hasta el momento en que Él venga por nosotros. Entonces glorificamos el nombre del Señor por el ejercicio que los hermanos han tenido y tienen en la obra del Señor, nuestros apreciados hermanos don Alcímedes y doña Sara, en el ejercicio de la obra llevándola a cabo. Es una gloria y honra para Dios por haberles ayudado, como lo ha hecho con otros hermanos, otros siervos del Señor, otras siervas, dedicadas a tiempo completo. El Señor ha mostrado su gracia, ha mostrado su mano, sosteniéndoles grandemente para que ellos continúen llevando a cabo su obra. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender la importancia de estos pastores. Acordaos de vuestros pastores, acordaos de vuestros pastores. Eso es una cosa importante que debemos hacer. Obedeced a vuestros pastores. Y dice, saludad a todos vuestros pastores. El ejercicio que debemos tener con ellos debe ser de agradecimiento al Señor y de entrega en relación con lo que ellos han hecho en su vida. Que el Señor nos ayude a todos, pues, a meditar en esto y que Él bendiga su palabra. Voy a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú levantas a cualquiera para el ejercicio de la obra del Señor que esté preparado para hacerlo. Te damos gracias por los hombres y mujeres que tú has levantado, por don Alcímedes y doña Sara, en el ejercicio de la obra. Cuántos han ayudado, cuántos han mostrado su obra, su ejercicio en la obra del Señor. Queremos pedir que tú continúes ayudándoles, que este pequeño audio pueda servir para el ejercicio de otros también, y también para el incentivo de algunos jóvenes que deseen dedicar su tiempo a la obra del Señor. Encomendamos todo en tus manos, agradecidos por tu ayuda,
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saludos, hermanos. Es grato para mí hacer este audio en relación a don Arcímedes. Con la ayuda del Señor leamos el Salmo 23. Dice, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta allí, esperando que el Señor añada bendición a la porción leída. David, siendo pastor, entendía la necesidad y dependencia que tiene la oveja de su pastor. Él sabía que siendo Jehová su pastor, nada le faltaría. Había provisión oportuna y de calidad. Sabía de los cuidados en cuanto a la nutrición. Junto a delicados pastos me hará descansar. Tenía cuidado de que los pastos fueran de calidad, que no lastimaran con espinas a la oveja. También sabía que las aguas turbulentas eran un peligro, un riesgo, por lo que buscaba aguas de reposo, apacibles, serenas. Se ocupaba de guiarlas por sendas de justicias, sendas rectas, y que estos cuidados los hacía por amor de su nombre. Una dedicación especial por el bienestar de la oveja. Debe impresionarnos el hecho de que David conocía del bienestar animal, un tema que hoy en día es de importancia y frecuente en las reuniones de veterinarios y especialistas en animales. También resalta el cuidado en el valle de sombra de muerte. No permite que la oveja lo atraviese sola. Una mano amiga, unos hombros dispuestos a cargarla si fuere necesario. Allí estaba la vara y el cayado para extender el brazo más allá, llegar donde parecía imposible. Infunde aliento saber los recursos y el alcance de este pastor. También hay cuidados del daño causado por las moscas y otros insectos. Aceite como barrera protectora para lubricar su piel reseca, quebradiza. Entonces, hermanos, si aplicamos esta porción a nuestra vida cotidiana, nuestra esfera en la cual nos desenvolvemos, debemos reconocer que el hermano don Arcímedes es un buen pastor. Siempre tiene una porción de las Sagradas Escrituras para un creyente necesitado. Un versículo oportuno, una visita, una llamada telefónica, una palmada en la espalda, un himno presto a ayudar, una mano amiga y un hombro para cargar, como decíamos de el pastor cuando llevaba la oveja en el valle de sombra de muerte. También debemos expresar, tal cual lo dice el himno 467 en su cuarta estrofa, mas a veces me reprende, no sería amigo fiel si él nunca me dijera las fallas que en mí ve. Este cuadro describe desde mi punto de vista a nuestro apreciado hermano don Arcímedes. Nos corrige, nos alienta, nos lee las Escrituras. Entendemos que nuestro hermano nos menciona en sus oraciones y por eso expresamos nuestro agradecimiento al Señor por este buen hermano, este buen pastor que hasta hoy ha estado con nosotros a pesar de las dificultades, siempre trabajando por vías difíciles y peligrosas de noche, pero el Señor le ha sostenido. Una vez más damos gracias al Señor por la obra y por don Arcímedes. Que el Señor prospere su palabra.